Con Salvador Gil, que es doctor en física, es experto en eficiencia energética. Vamos a hablar justamente de los consumos eléctricos en medio de esta ola de calor. ¿Qué tal, Salvador? Mucho gusto. ¿Qué tal? Buenos días. Mucho gusto, un gusto estar contigo, Hugo. El gusto es nuestro, por supuesto. Muchas gracias. A ver, ¿qué podemos decir sobre la eficiencia energética, que es un eje o un concepto que vos abordás? Bueno, mira, el tema es el siguiente. Como bien señalabas, en épocas de calor, pero también a veces en momentos de épocas de frío, los consumos presentan picos y los sistemas a veces no están preparados para soportar un consumo simultáneo de tal magnitud y sobre todo de duración extensa en el tiempo. Eh, Nuestro sistema eléctrico ya está llegando casi a su máximo, si bien quizás no es tan alto por el hecho de que algunas personas no están en la ciudad, pero claramente estamos en una situación crítica, que tenemos que ser cuidadosos porque una interrupción del sistema no solamente es un problema para los administradores del sistema eléctrico, sino un problema para toda la sociedad. Nos quedamos sin electricidad, gente se queda sin agua, sin ascensores, etcétera, etcétera. Y lo cierto es que hay muchas formas que nosotros los ciudadanos, los usuarios, podemos contribuir para que todos tengamos un servicio adecuado y también a un costo que no sea excesivo. Por ejemplo, un día como hoy, que hace mucho calor, yo estoy en mi casa con un ventilador. Y realmente, digamos, hace un poquito de calor, pero es bastante, puedo seguir trabajando. Y la ventaja que tiene un ventilador, que de hecho es que consume entre 10 y 15 veces menos que un aire acondicionado. Claro. Entonces ya tenemos una primera tip, cómo podemos cuidar el bolsillo, cuidar el medio ambiente y ahí además también cuidar el sistema eléctrico, que no colapse porque eso nos perjudica a todos. O sea que es una medida que además de protegernos nuestro bolsillo es solidaria con todo el resto de la sociedad. Ujú, ujú. Acá estaba Y repasando. Sí, perdón. no, era solamente que decir, la eficiencia energética nos beneficia de forma particular, ¿no? Al cuidar el bolsillo, pero también nos favorece socialmente porque contribuimos a que el sistema no se interrumpa y queremos mirarlo más extensivamente. También evitamos la emisión de gases de efecto invernadero que también son perjudiciales para el planeta. O sea, de que es una medida solidaria y creo que debería ser una consigna casi permanente que deberíamos usar, ¿no? Usar Ujú. razonablemente nuestros recursos. Correcto. Acá estaba mirando una nota en Clarín, una entrevista que te han hecho, muy, muy interesante. Creo que es Martín Gross, el periodista, sí. Y vos hablabas de algunos errores habituales, ¿no? Que se dan en estos casos, por ejemplo, en el uso de los aires acondicionados cuando no se limpian los filtros, por ejemplo, ¿no? Claro, por ejemplo, exactamente, es una medida muy sencilla de realizar. Si uno entra en YouTube y busca limpieza de filtros de aire acondicionado, les muestra cómo hacerlo, pero bueno, manuales también de los equipos se indica, pero es algo que no puede llevar más de 4 minutos de tiempo. Se levanta la tapa, se extrae el filtro y en una canilla con agua se saca toda la pelusa y las obstrucciones que están, se sacude un poquito y se las vuelve a colocar. Y con eso uno hace esa medida una vez al mes o una vez cada 2 meses. Tenemos un equipo que va a consumir menos y va a dar una prestación mejor. Ajá. O sea que ahí tenemos un pequeño elemento, un pequeño tip que podemos usar. Si usamos aire Claro. acondicionado, entonces tener esa precaución. Y después el tema de la temperatura a la que regulamos el aire acondicionado. Nunca ponerlo abajo de 24 en el verano. Es decir, yo diría que, por ejemplo, en Europa están aconsejando 26, 27 grados, lo mismo que en Estados Unidos, y creo que acá deberíamos hacer lo mismo. Esto es una medida que tiene que ver con el ahorro energético, porque por cada grado de diferencia térmica que haya entre el exterior y el interior, aumentamos más o menos un 20% el consumo. Es decir, si afuera hay, por ejemplo, como hoy, 30 grados y nosotros los ponemos
a 24 tenemos un consumo, pero si lo ponemos a 22 estamos aumentando casi un 50% el consumo. O sea, de que es mucha la diferencia, es mucho el aumento de consumo. Y además, el tener una diferencia de temperatura entre el exterior y el interior no muy alta tiene también una ventaja desde el punto de vista de la salud. Para personas que tienen problemas respiratorios, seguramente esto le va a causar problemas, pero a uno mismo, si está en un ambiente que está a 22 grados y sale a 30 grados y vuelve a entrar, lo más probable es que después no le frío. O sea que también por razones de salud es conveniente no tener una tanta diferencia diferencia de temperatura, claro. claro. Otro, O sea que otro tema es no aislar bien los ambientes, ¿no? Como un error. Exacto. Si usamos aire acondicionado, es conveniente, es necesario tener buena aislación térmica, buenos burletes, poner en las puertas estas vibras que se usan tanto en verano como en invierno, para evitar las infiltraciones de aire. Eso también es muy importante. Y si además hay, por ejemplo, una ventana por la que entra sol, eso también genera un problema y un exceso de consumo. Sería como tener un auto al sol, con las ventanas totalmente expuestas al sol, ¿no? Entonces, el calentamiento va a ser muy alto y seguramente el aire acondicionado no va a dar pasto para enfriar esa habitación. Entonces, si tenemos una ventana por la que entra radiación, tratar de poner una cortina o bajar si tenemos una persiana, de tal manera que no haya una irradiación directa cuando usamos el aire acondicionado. Y por último, también yo diría de que si podemos usar el ventilador o inclusive los equipos que hay actualmente que se llaman climatizadores, que básicamente son como un ventilador, pero que tienen un radiador por el que circula agua y consumen lo mismo que un ventilador, son equipos muy adecuados para dar una sensación de confort sin ser un aire acondicionado, pero es muchísimo más económico tanto el equipo como también el mantenimiento. Y además se puede colocar en una galería sin ningún problema, y son equipos que funcionan muy bien en el verano. Interesantísimo, ¿eh? Yo estaba mirando, ¿no? Tener en cuenta también la temperatura exterior, que es lo que vos señalabas como un tema fundamental a esta altura. Claro, porque a veces la gente se olvida, enciende el aire acondicionado y a lo mejor yo a las 7 de la tarde, donde ya la temperatura bajó y todo el equipo está funcionando. Eso claro. Claramente, además de ser un gasto innecesario, no da ningún beneficio, entonces es preferible evitarlo. Y también, bueno, en las horas pico ser muy consciente de usarlo moderadamente a los equipos, ¿no? Claro. Si todos prendemos el aire acondicionado a la hora de mayor calor, lo más probable es que el sistema no resista. Inclusive en una casa, si tenemos aire acondicionado, tratar de prender un solo equipo, no prender 3 equipos en una casa, porque lo más probable es que nos quedemos sin electricidad, y generalmente cuando se interrumpe es mucho más difícil después rehabilitar el sistema que evitar que la interrupción ocurra realmente. Absolutamente. Salvador, muchas gracias por este contacto y esta información Un gusto educativa. y mucha suerte. Muchas gracias. Hasta luego.